Da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno. El Papa Francisco da inicio a la audiencia general con el saludo litúrgico y con el signo de la cruz. Así que dispongámonos a acoger su palabra y recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Dal libro del profeta Isaia. Ahora escuchemos la lectura bíblica que iluminará esta audiencia general y esta catequesis. La lectura de hoy es tomado del libro del profeta Isaías y dice así: E adesso affluiranno tutte le genti. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta es la lectura bíblica que ahora a continuación escucharemos en los diferentes idiomas que conforman la audiencia general. Escuchemos en francés. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Parole du Seigneur. Estamos escuchando cómo el profeta Isaías anuncia que ha llegado al final de los tiempos. Desde la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de esas montañas y desde ahí se elevará por encima de las colinas. Y todas las naciones confluirán en ella. El profeta también dice que con las espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas, y ya no se levantará una nación contra otra, ni tampoco se adiestrarán más para la guerra. Este es el anuncio del profeta Isaías que ahora escuchamos en inglés. Neither shall they learn war anymore. The word of the Lord. Seguramente este texto bíblico nos habla de la paz que trae y que anuncia el profeta, esa profecía de tiempos de paz, cuando al final de los tiempos en la montaña la casa del Señor será afianzada sobre las cumbres de las colinas y todos los pueblos afluyan hacia la casa del Señor. Escuchemos esta lectura en alemán. Zu ihm strömen alle Nationen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Wort des lebendigen Gottes. Como siempre, la espontaneidad de los niños que participan en la audiencia general, que quieren acercarse al Papa Francisco. Un grupo de 2 niños, un niño y una niña, se han acercado al Papa y ahora están en este momento saludando al Santo Padre. Escuchemos en nuestro idioma. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella. Con sus espadas forjarán arados y podadoras con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Palabra de Dios.
Ahora dejaremos también oír la lectura del profeta Isaías en portugués para todas las personas que nos siguen en Brasil y en la frontera amazónica. Nos últimos tempos, que a montanha da casa do Senhor estará plantada bem firme no topo das montanhas, dominando os mais altos morros. Para lá afluirão as nações todas, devem fundir suas espadas, fazer bicos de arado, fundir as lanças, para delas fazer foices. Nenhuma nação pegará em armas contra a outra, e nunca mais se treinarão para a guerra. Palavra da salvação. Ahora es el momento de la lectura del profeta Isaías en árabe, en el cual nos dice que al final de los tiempos se afianzará la casa del Señor sobre las cumbres y las montañas, y todas las naciones confluirán hacia ella. El profeta anuncia que de las espadas se forjarán arados y de las podaderas se harán lanzas. Será un tiempo de paz porque ya ninguna nación se levantará contra otra, ni tampoco se adiestrarán más para la guerra. Un mensaje importante seguramente en este contexto que decíamos al inicio de la transmisión del viaje apostólico del Papa Francisco a Bahrein, en el cual, como señalábamos, los dos temas principales que han emergido del foro ha sido el de la paz y el de la fraternidad. Y seguramente esta lectura precisamente resume estos dos aspectos de la fraternidad, porque dicen todos los pueblos afluirán hacia la casa del Señor, y el de la paz porque ya ninguna nación se levantará contra otra ni se adiestrará para la guerra. Ahora escuchemos en polaco. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Oto Słowo Boże. Ahora dispongámonos a escuchar la catequesis del Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles 9 de noviembre de 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Un poco frío, pero es bonito. Ma prima di parlare di quello che ho preparato, Antes de hablar de lo que he dicho, quisiera llamar la atención a estos dos niños que han venido aquí hace un momento. Ellos no han pedido permiso. Ellos no han dicho, tengo miedo. Han venido aquí directamente. Así tenemos que ser nosotros con Dios, directamente. Ellos nos han dado el ejemplo de cómo tenemos que comportarnos con Dios, con el Señor. Ir adelante. Él nos espera siempre. Eso nos hace bien ver la confianza de estos niños que han sido ejemplo de nosotros. Y así tenemos que ser nosotros para acercarnos al Señor con libertad. Gracias. 3 giorni fa sono rientrato dal viaggio nel regno di Bahrein. Hace 3 días volví del viaje al reino de Bahrein, que yo no conocía, ¿verdad? Que no sabía cómo era ese reino. Deseo dar las gracias a todos aquellos que han acompañado esta visita con el apoyo de la oración y renovar mi reconocimiento a Su Majestad el Rey, a las autoridades, a la iglesia local y a la población por la calurosa acogida. Y también quiero agradecer a los organizadores del viaje. Para hacer este viaje se hace un movimiento de gente. La Secretaría de Estado trabaja bastante para preparar los discursos, la logística, todo, pero se mueven mucho los traductores, también el cuerpo de la gendarmería que es buena, también el cuerpo de la Guardia Suiza, un trabajo enorme. A todos quisiera agradecer públicamente por todo aquello que hacen para que un viaje del Papa salga bien.
Gracias. Ma viene spontaneo chiedersi perché il Papa ha voluto visitare questo piccolo paese a grandísima maggioranza islamica. Resulta espontáneo preguntarse por qué el Papa quiso visitar este pequeño país de grandísima mayoría islámica. Hay otros países que necesitan la visita del Papa. Quisiera responder a través de 3 palabras: diálogo, encuentro y camino. Diálogo. La ocasión del viaje deseado desde hace tiempo fue ofrecida por la invitación del Rey a un foro sobre el diálogo entre Oriente y Occidente. Diálogo que sirve para descubrir la riqueza de quien pertenece a otras gentes, a otras tradiciones, a otros credos. Bahrein, un archipiélago formado por muchas islas, nos ha ayudado a entender que no se debe vivir aisladamente, sino acercándose. En Bahrein, que hay islas, se han acercado, no se han aislado. Lo exige la causa de la paz, y el diálogo es el oxígeno de la paz. No se olviden de esto. El diálogo es el oxígeno de la paz, incluso de la paz doméstica. Si se ha hecho la guerra ahí entre el esposo y la esposa, con el diálogo se puede ir adelante y buscar la paz. En la familia hay que dialogar que hace bien y se cuida la paz. Quasi 60 anni fa il Concilio Vaticano II, parlando della costruzione dell'edificio della pace. Hace casi 60 años el Concilio Vaticano II, hablando de la construcción del edificio de la paz, afirmaba que tal obra exige de los hombres, con toda certeza, que amplíen su mente más allá de las fronteras y de su propia nación, renuncien al egoísmo nacional y a toda ambición de dominar a otras naciones, alimentando un profundo respeto por toda la humanidad que corría ya hacia una mayor unidad. Esto lo dice el concilio. En Bahrein sentí esta necesidad y deseé que en todo el mundo los responsables religiosos y civiles sepan mirar más allá de los propios confines, de las propias comunidades, para cuidar del conjunto. Solo así se pueden afrontar ciertos temas universales, como por ejemplo el olvido de Dios, la tragedia del hambre, la custodia de la creación, la paz. Todos juntos se piensa así. En este sentido, el foro del diálogo titulado Oriente y Occidente por la convivencia humana, este era el título, Oriente y Occidente para la convivencia humana, exhortó a elegir el camino del encuentro y a rechazar el del enfrentamiento. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánta necesidad tenemos de encontrarnos? Pienso en la insensata, la loca guerra de la cual es víctima la martirizada Ucrania, y en tantos otros conflictos que nunca se resolverán a través de la infantil lógica de las armas, sino solo con la fuerza mansa del diálogo. Ucrania es martirizada. Pensemos en aquellas guerras desde hace años, en Siria desde hace 10 años. Pensemos. Pensemos en Siria, pensemos en Yemen, pensemos en el Myanmar, pensemos en otros países. Ahora está cerca Ucrania, pero ¿qué hacen las guerras? Destruyen la humanidad, destruyen todo. I conflitti non vanno risolti per la guerra. Los conflictos no se resuelven con la guerra. Tenemos a los 2 niños valientes de hoy. Pero no puede haber diálogo sin una segunda palabra, encuentro. La primera palabra diálogo, la segunda palabra encuentro. En Bahrein nos hemos encontrado y muchas veces he sentido emerger el deseo que entre cristianos y musulmanes los encuentros aumenten, que se construyan relaciones más fuertes, que se preocupen más los unos de los otros. En Bahrein, como se hace en Oriente, las personas se llevan la mano al corazón cuando saludan a alguien. Saluden y hacen así, se tocan el corazón. Yo también lo hice para dar espacio dentro de mí a quien encontraba, porque sin acogida el diálogo queda vacío,
aparente, permanece como una cuestión de ideas y no de realidad. Entre los muchos encuentros, pienso en el encuentro con el querido hermano, el gran imán de Al-Azhar, un querido hermano, y con los jóvenes de la Escuela del Sagrado Corazón, estudiantes que nos han dado una gran enseñanza, estudian juntos, cristianos y musulmanes, y de jóvenes, desde adolescentes, de niños, es necesario conocerse para que el encuentro fraterno prevalezca a las divisiones ideológicas. Y aquí quiero agradecer a la Escuela del Sagrado Corazón, agradecer a Sor Rosalind, que lleva adelante esta escuela muy bien, y a los jóvenes que han participado en los discursos, en la oración, en el baile, en el canto. Los recuerdo mucho, muchas gracias. Pero también los ancianos han ofrecido un testimonio de sabiduría fraterna. Pienso en el encuentro con el Consejo Musulmán de Ancianos, una organización internacional nacida hace pocos años que promueve buenas relaciones entre las comunidades islámicas en nombre del respeto, de la moderación y de la paz, oponiéndose al integralismo y a la violencia. Así llegamos a la tercera palabra, camino. Les recuerdo las tres palabras con las cuales yo quisiera resumir esto, y la tercera palabra es camino. El viaje en Bahrein no va visto como un episodio isolado. El viaje en Bahrein no hay que verlo como un episodio aislado. Forma parte de un recorrido inaugurado por San Juan Pablo II cuando viajó a Marruecos. Así, la primera visita de un papa a Bahrein ha representado un nuevo paso en el camino entre creyentes cristianos y musulmanes. No para confundirnos o aguar la fe, sino para construir. El diálogo no hace agua, sino para construir alianzas fraternas en el nombre del Padre Abraham, que fue peregrino en la tierra bajo la mirada misericordiosa del único Dios del cielo, Dios de la paz. Por eso el lema del viaje era paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué digo que el diálogo no hace agua a la fe? Porque para dialogar se tiene que tener identidad propia, se tiene que partir de la propia identidad. Si tú no tienes identidad, no puedes dialogar, porque sabes que es una cosa que no entiendes qué cosa es. Por eso, para que siempre un diálogo sea bueno, se tiene que empezar de la propia identidad, conscientes de esa identidad, y así se puede dialogar. Diálogo, encuentro y camino en Bahrein. Diálogo, encuentro y camino en Bahrein se han realizado también entre los cristianos. Por ejemplo, el primer encuentro, de hecho, fue ecuménico, de oración por la paz con el querido patriarca y hermano Bartolomé y con los hermanos y hermanas de varias confesiones y ritos. Tuvo lugar en la catedral dedicada a Nuestra Señora de Arabia, cuya estructura evoca una tienda, esa en la que, según la Biblia, Dios encontraba a Moisés en el desierto a lo largo del camino. Los hermanos y las hermanas en la fe que he encontrado en Bahrein viven realmente en camino. La mayor parte son trabajadores inmigrantes que, lejos de casa, encontraron sus raíces en un pueblo de Dios y su familia en la gran familia de la Iglesia. Es bello ver estos migrantes filipinos de India y de otras partes, cristianos que se reúnen y que se sostienen en la fe. Ellos van adelante con alegría, con certeza de que Dios no decepciona. Luego he encontrado a los pastores, a los consagrados, las consagradas, los agentes pastorales en una festiva y conmovedora misa celebrada en el estadio, con muchos fieles procedentes también de otros países del Golfo. Les llevé a ellos el afecto de toda la Iglesia. Este ha sido el viaje. Y hoy quisiera transmitirlos a ustedes su alegría genuina, sencilla y hermosa. Encontrándonos y rezando juntos, nos hemos sentido un corazón solo y un ánima sola. Pensando en su camino, en su experiencia cotidiana de diálogo, sintámonos todos llamados a ampliar los horizontes. Por favor, un corazón dilatado, no un corazón cerrado, duro.
abran sus corazones. Somos todos hermanos. Que esta fraternidad humana vaya más adelante, dilatar el horizonte y abrirnos y ampliar a los intereses, dedicarnos al conocimiento de los otros. Si tú te dedicas al conocimiento del otro, jamás serás amenazado. Pero si tú tienes miedo del otro, tú mismo eres la amenaza. El camino de la fraternidad y de la paz para proceder necesita de todos y de cada uno. Yo doy la mano, pero si la otra parte no me da la mano, no acepta, no sirve. Que la Virgen nos ayude en este camino. Gracias. Con esta invitación del Papa Francisco concluye su catequesis haciendo un resumen de lo que ha sido el viaje apostólico a Bahrein, el 39º de su pontificado, donde el Papa él mismo ha señalado el objetivo de este viaje era participar en este foro de diálogo entre Oriente y Occidente, pero también era fortalecer al grupo y a la iglesia que se encuentra en esta parte del Golfo Pérsico. A continuación escuchemos el resumen que han preparado en los diferentes idiomas que conforman esta audiencia general. Empezamos por el francés. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, de retour de mon voyage au Bahreïn, je désire remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné par leurs prières et renouveler ma reconnaissance à Sa Majesté le Roi, aux autorités et à la population pour leur chaleureux accueil. À la question « Pourquoi visiter ce petit pays à majorité musulmane ?», je réponds par 3 mots. Dialogue, rencontre et marche. Il s'agissait d'un voyage pour participer au forum sur le dialogue entre l'Orient et l'Occident. Le Bahreïn nous a aidés à comprendre qu'on ne doit pas vivre isolé et que le dialogue est l'oxygène de la paix. Il faut que les responsables religieux et civils du monde entier sachent regarder. La religiosa que hace de lectora en esta audiencia general en lengua francesa está recordando la pregunta con el cual ha iniciado la catequesis del Papa Francisco, en el cual se ha preguntado por qué el Papa quiso visitar este pequeño país de grandísima mayoría islámica y por qué no visitó otros países que a lo mejor tienen la necesidad de la presencia del Papa. El Santo Padre ha respondido diciendo que quisiera responder con 3 palabras: diálogo, encuentro y camino. Hablando del diálogo, ha dicho que la ocasión del viaje, deseado desde hace tiempo, fue ofrecida por la invitación del Rey a un foro sobre el diálogo entre Oriente y Occidente. Diálogo que sirve para descubrir la riqueza de quien pertenece a otras gentes, otras tradiciones, otros credos. Bahrein, ha recordado el Papa, es un archipiélago formado por muchas islas y nos ha ayudado a entender que no se debe vivir aisladamente, sino acercándose. Esto lo exige la causa de la paz y el diálogo, que es el oxígeno de la paz. Y aquí el Papa ha resaltado, ha subrayado que el diálogo es precisamente el oxígeno de la paz, e incluso ha puesto como ejemplo que esto se puede practicar en la familia. Cuando hay discusiones entre los esposos, practicar con el diálogo para conseguir la paz. Escuchemos ahora las palabras del Papa Francisco en sus saludos a los peregrinos franceses. Le persone di lingua francese, in particolare i pellegrini della diocesi di Haut e i giovani delle scuole France Bourgois La Salle.
Fratelli e sorelle, sull'esempio del popolo di Bahrain, sentiamoci tutti chiamati a allargare i nostri orizzonti e i nostri interessi, aprendoci alla conoscenza degli altri, perché per procedere sul cammino della fraternità e della pace abbiamo bisogno di tutti e di ciascuno. Dio vi benedica. El Papa Francisco, saludando cordialmente a las personas de lengua francesa y de modo particular, ha dicho en esta audiencia general, ha saludado a los peregrinos de la diócesis de O y a los jóvenes de la escuela de Francis de la Salle. Ha dicho además que a los hermanos y hermanas de Francia, siguiendo el ejemplo del pueblo de Bahrein, debemos de sentirnos todos llamados a alargar nuestros horizontes y nuestros intereses, abriéndonos al conocimiento de los demás, para que así podamos proceder en el camino de la fraternidad y de la paz. El Papa ha señalado que todos necesitamos de todos y de cada uno, y al final ha impartido su bendición apostólica a todas las comunidades y pobladores de habla francesa. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia general y ahora es el momento de los peregrinos y comunidades de lengua inglesa que participan en esta audiencia general y que también se unen en oración por las intenciones del Romano Pontífice en la conducción de la Iglesia Universal. Asimismo, la religiosa está recordando que al final de la audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición a todos. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this audience. Dear brothers and sisters, my recent apostolic journey to Bahrain was occasioned by the International Forum for Dialogue, which brought together leaders of different religions in the service of peace. Dialogue is, in fact, the oxygen of peace, opening minds and hearts to encounter and breaking down the walls of division. In our world, torn by war and conflict, religious and civil leaders and all persons of goodwill are challenged to look beyond narrow interests and to seek the unity and peace of the entire human family. My visit to Bahrain, a predominantly Muslim country, was yet another step. En el resumen que están presentando ahora en este momento en lengua inglesa, se recuerda que el Papa Francisco en la catequesis de este miércoles 9 de noviembre ha señalado que su viaje a Bahrein lo ha hecho por invitación de Su Majestad el Rey de este país y también para poder visitar a los cristianos y la iglesia que se encuentra en esta parte del mundo. En este sentido, el Papa ha recordado que hace casi 60 años el Concilio Vaticano II, hablando de la construcción del edificio de la paz, afirmaba que tal obra exige de los hombres, con toda certeza, que amplíen su mente más allá de las fronteras de la propia nación y que renuncien al egoísmo nacional y a la ambición de dominar a otras naciones. Que asimismo alimenten un profundo respeto por toda la humanidad. A tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Dinamarca, Finlandia, Canada, Stati Uniti d'America. Su tutti voi invoco la gioia e la pace di Cristo nostro Signore. Dio vi benedica.
El Papa Francisco, saludando ahora y dirigiéndose a los peregrinos de lengua inglesa, ha dado la bienvenida a todos los peregrinos presentes en la audiencia, especialmente a aquellos que provienen de Dinamarca, Finlandia, Canadá y los Estados Unidos de América. Sobre todos ellos ha invocado la alegría y la paz de Cristo nuestro Señor, y a todos ellos y a sus familias les ha impartido la bendición apostólica. Seguimos adelante en esta audiencia general y ahora es el momento de escuchar los saludos y el resumen de la catequesis en lengua alemana. Möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit großer Dankbarkeit blicke ich auf meine jüngste apostolische Reise in das Königreich Bahrain zurück. Auf Einladung des Königs habe ich am Forum der Osten und der Westen für ein menschliches Zusammenleben teilgenommen. Dabei wurde wieder deutlich, dass niemand für sich isoliert existieren kann, sondern dass wir die großen Herausforderungen unserer Welt gemeinsam angehen müssen, auf dem Weg der Begegnung und nicht auf dem der Konfrontation. El Papa Francisco, en esta audiencia de este miércoles, después de su viaje a Bahrein, ha resumido y ha querido compartir 3 palabras que resumen precisamente este 39º viaje apostólico internacional. Estas 3 palabras son diálogo, encuentro y camino. En Bahrein, ha dicho el Papa, sentí esta necesidad y deseé que en todo el mundo los responsables religiosos y civiles sepan mirar más allá de los propios confines, de las propias comunidades para cuidar el conjunto. Solo así se puede afrontar ciertos temas universales, como el olvido de Dios, la tragedia del hombre, la custodia de la creación, la paz. En este sentido, dijo el Papa, el Foro del Diálogo, titulado Oriente y Occidente por la Convivencia, exhortó a elegir el camino del encuentro y a rechazar el camino del enfrentamiento. El Papa ha señalado que cuánto lo necesitamos hoy en día, el encuentro. Il mese di novembre, particolarmente dedicato alla preghiera per i defunti, ci ricorda che la carità cristiana abbraccia anche coloro che hanno preceduto nella fede. Cristo Signore renda partecipi loro e ciascuno di noi nell'eterna comunione dei santi. En sus saludos a los peregrinos de lengua alemana, el Papa ha dicho que saluda de corazón a todos los fieles de lengua alemana y ha recordado que el mes de noviembre, particularmente dedicado a la oración por los difuntos, nos recuerda que la caridad cristiana abraza también a aquellos que nos han precedido en la fe. Que Cristo Señor nos haga partícipes y a cada uno de ellos de la eterna comunión con los santos. Y ahora a continuación escuchemos el resumen de la catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participamos en esta audiencia, deseamos manifestarle cordialmente nuestros sentimientos de filial afecto que acompañamos con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hace 3 días regresé del viaje del Reino de Bahrein, que tuvo como lema paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Agradezco nuevamente a Su Majestad el Rey, a las demás autoridades y a la población su generosa hospitalidad. Podríamos resumir este viaje en 3 palabras: diálogo, encuentro y camino. El Foro para el Diálogo Oriente-Occidente por la Convivencia Humana fue una oportunidad para revalorizar el diálogo como oxígeno de la paz, que nos ayuda a acercarnos, a aprender, convivir y rechazar la locura de la guerra. También destaco los encuentros que compartí tanto con los jóvenes que viven la unidad en la diversidad, como con los ancianos, que dan testimonio de sabiduría y de trabajo en favor de la paz. Cristianos y musulmanes hemos expresado el deseo de seguir caminando juntos, bajo la mirada del único Dios del cielo. Además, cristianos de diversos ritos y confesiones, rezamos en comunión, abriendo nuestros corazones a la esperanza. Y todo ello se culminó con la celebración de la Eucaristía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay un montón de mexicanos, ¿sí? Bienvenidos. Los animo a que sigamos avanzando por el camino de la fraternidad y de la paz, abiertos al diálogo y al encuentro con los demás. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en esta senda y nos ayude especialmente a compartir nuestra vida con los pobres, cuya jornada mundial celebraremos el próximo domingo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a los peregrinos de lengua española, a quienes ha recordado que este domingo 13 de noviembre se celebrará la 6ª Jornada Mundial de los Pobres. Ahora escuchemos los saludos de los peregrinos de lengua portuguesa. Les dejamos con el audio internacional para que nuestros hermanos en Brasil y en la frontera amazónica y otros países también de habla portuguesa puedan seguir esta audiencia. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. No domingo passado, terminou a minha viagem apostólica ao Bahrein. Poderia surgir a pergunta: por que o Papa quis visitar este pequeno país de maioria muçulmana? Responde-se com 3 palavras: diálogo, encontro e caminho. O diálogo nos ajuda a descobrir a riqueza de quem pertence a outras tradições, outros credos. Somente através dele podem ser abordados temas universais como a indiferença em relação a Deus, a tragédia da fome, o cuidado com a criação e, enfim, a paz. Quanta necessidade temos de diálogo. Penso na loucura da guerra, da qual é vítima a martirizada Ucrânia. Penso neste e em tantos outros conflitos que jamais serão resolvidos pela lógica das armas, mas com a suave força do diálogo. Contudo, não pode haver diálogo sem a segunda palavra: encontro. Porque sem acolhimento, sem encontro, o diálogo permanece vazio,
uma questão de ideias e não da realidade. No Bahrein, houve um encontro e sentiu-se o desejo emergente de que ocorram mais encontros entre cristãos e muçulmanos, que evitem as divisões ideológicas. Chegamos, assim, à terceira palavra, caminho. Parte de um percurso iniciado com São João Paulo II em Marrocos. Esta viagem representou um novo passo no caminho para construir alianças fraternas entre cristãos e muçulmanos. Para se continuar este caminho da fraternidade e da paz, é necessária a participação de todos e de cada um. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghesi. Dopodomani incomincia a Recife, in Brasile, il 18° Congresso Eucaristico Nazionale. Auguro che questo incontro con Gesù Eucaristico rafforzi nei fedeli il desiderio di proseguire nel cammino del dialogo fraterno con tutti. Dio vi benedica e vi protegga da ogni male. El Papa Francisco, saludando a los peregrinos de lengua portuguesa, ha dicho que mañana comienza en Recife, en Brasil, el 18 Congreso Eucarístico Nacional. A ellos les ha deseado que este encuentro con Jesús Eucaristía pueda fortalecer en los fieles el deseo de proseguir en el camino del diálogo fraterno con todos. A todos ellos que les ha impartido la bendición, ha dicho que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Reforce nos fiéis o desejo de prosseguir no caminho do diálogo fraterno com todos. Que Deus vos abençoe e vos proteja de todo o mal. Después de los saludos del Papa Francisco a los peregrinos y comunidades de lengua portuguesa, damos paso a la lengua árabe, que también participa y forma parte de esta audiencia general. يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى مملكة البحرين وقال: كانت هدف الزيارة تلبية لدعوة جلالة الملك من أجل المشاركة في منتدى حول الحوار من أجل العيش. En este momento el monitor está resumiendo la catequesis del Papa Francisco en lengua árabe y está señalando que este resumen se puede presentar a partir de las tres palabras que el mismo Papa Francisco ha señalado: diálogo, encuentro y camino. Sobre el diálogo es importante recordar de que es el oxígeno para la paz, ha dicho el Papa Francisco. Ese diálogo que es oxígeno para la paz no tiene que faltar nunca, ni en las familias ni en el mundo. Pero también ha dicho que no se puede hablar de diálogo sin una segunda palabra, que es encuentro. En Bahrein nos hemos encontrado y muchas veces, ha dicho el Papa, he sentido emerger el deseo que entre cristianos y musulmanes los encuentros sean más frecuentes, que se construyan relaciones más fuertes, que se preocupen más los unos de los otros. En Bahrein, ha señalado el pontífice, como se hace en Oriente, las personas se llevan la mano al corazón cuando saludan a alguien. Yo también lo hice para dar espacio dentro de mí a quien encontraba, porque sin acogida el diálogo queda vacío, aparente, permanece
como una cuestión de ideas y no de una realidad. Entre los muchos encuentros, ha recordado el Papa, pienso en el querido hermano del gran imán de Al-Azhar y el encuentro con los jóvenes en la Escuela del Sagrado Corazón. Estudiantes que nos han dado una gran enseñanza, dijo, porque ellos estudian juntos, cristianos y musulmanes. De jóvenes, de adolescentes, de niños, es necesario conocerse para que el encuentro fraterno prevalezca a las divisiones ideológicas. Y esto lo ha subrayado mucho. Es importante el encuentro fraterno para que pueda prevalecer sobre las divisiones ideológicas. Pero también dijo que los ancianos nos han ofrecido un testimonio de sabiduría fraterna. Saluto i fedeli di lingua araba. Il cammino della fraternità e della pace per procedere ha bisogno di tutti e di ciascuno. Per questo impegniamoci ovunque e davvero per la pace. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre, saludando a los fieles de lengua árabe, ha dicho que el camino de la fraternidad y de la paz, para que pueda proceder, tiene necesidad de todos y de cada uno. Por esto tenemos que comprometernos todos en todas partes por la paz. Que el Señor nos bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Este ha sido el deseo y la oración del Santo Padre a los fieles de lengua árabe. De esta manera nos vamos acercando ya a la conclusión de esta audiencia general y damos paso a la lengua polaca, que es una de las últimas lenguas que forman parte de esta audiencia general. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, przed 3 dniami powróciłem z podróży do Królestwa Bahrajnu. Pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierali tę wizytę modlitwą i wyrazić wdzięczność Jego Królewskiej Wysokości, innym przedstawicielom władz i mieszkańcom za ich serdeczne przyjęcie. Dlaczego papież odwiedził ten mały kraj ze znaczącą większością islamską? Chciałbym odpowiedzieć za pomocą 3 słów: dialog, spotkanie i pielgrzymowanie. Okazją do podróży było forum dialogu zatytułowane Wschód i Zachód dla ludzkiego współistnienia. Bahrajn pomógł nam zrozumieć, że nie wolno żyć w izolacji od siebie. La religiosa encargada de presentar el resumen en lengua polaca está señalando que este viaje a Bahrein, por invitación del rey de este país, el Papa Francisco lo ha hecho para poder participar en el foro de diálogo entre Oriente y Occidente, pero también para poder encontrar a los cristianos que se encuentran en esta parte del mundo. Ya hemos señalado que este viaje se puede resumir en estas 3 palabras que el mismo Papa Francisco ha señalado: diálogo, encuentro y camino. Sobre el diálogo ha dicho de que es el oxígeno para la paz. Si queremos paz, tiene que haber diálogo. Pero el diálogo no basta. Para que haya paz, tiene que haber también encuentro. Por ello, la segunda palabra que el Papa Francisco ha indicado es el encuentro. El encuentro para poder conocernos, acercarnos y sobre todo para poder convivir pacíficamente. Y así se ha llegado a la tercera palabra, que es el camino. El Papa ha dicho que el viaje en Bahrein no
no hay que verlo como un episodio aislado, sino que este viaje forma parte de un recorrido inaugurado por San Juan Pablo II cuando viajó a Marruecos. Así, la primera visita de un Papa a Bahrein se ha dado con este viaje apostólico. Así se va acercando el camino entre creyentes cristianos y musulmanes. Vi ringrazio per il dono della preghiera con cui mi avete accompagnato nel mio viaggio nel Regno del Bahrain. Dopodomani celebrerete l'anniversario dell'indipendenza della Polonia. Questa ricorrenza significativa susciti in tutti gratitudine verso Dio e un rinnovato impegno per la fraternità, la protezione della vita e la dignità della persona umana nel vostro paese e in campo internazionale, specialmente nella vicina Ucraina. Vi benedico di cuore. El Papa Francisco, saludando a los peregrinos de lengua polaca, les ha agradecido por el don de la oración con la cual le han acompañado durante su viaje apostólico al Reino de Bahrein. También a ellos les ha recordado que mañana pasado celebrarán el aniversario de la independencia de Polonia, que esta celebración, ha dicho el Papa, significativa en el país, suscite en todos la gratitud hacia Dios y los lleve a renovar el compromiso por la fraternidad, la protección de la vida y la dignidad de la persona humana en su país y también en ámbito internacional, especialmente en relación a la cercana Ucrania. A todos ellos les ha impartido una bendición de corazón. Estas han sido las palabras de aliento del Papa Francisco, que puedan ellos ser promotores y comprometerse por la protección de la vida y la dignidad de la persona. Damos paso ahora a la conclusión en lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere. Santo Padre, los fieles de lengua italiana quieren expresar su sincero afecto y sincera fidelidad y rezan por todas sus intenciones de su universal ministerio apostólico. La lectora también está recordando que al final de la audiencia se cantará la oración del Padre Nuestro en latín y después de esta oración el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a las personas que están sufriendo. También bendecirá los rosarios y los objetos de devoción que cada uno de ellos lleva consigo. El sábado pasado en Merú, Kenia, ha sido beatificada Sor María Carola Chequín de la Congregación de las Religiosas de San José Benedicto Cotolengo, que murió en 1925 a la edad de 48 años, después de haber dado testimonio del Evangelio de la Caridad a las poblaciones africanas. Que su ejemplo de buena mujer y sabia sostenga a todos aquellos que trabajan por la difusión del reino de Dios. Un aplauso para la nueva beata. Mi pensiero va ahora al popolo cipriota. Mi pensamiento se dirige ahora al pueblo de Chipre, que está en luto nacional por la desaparición de su beatitud Crisóstomo II. Ha sido un pastor sabio, un hombre de diálogo y amante de la paz que ha creado de promover la reconciliación entre las diferentes comunidades del país. Recuerdo con afecto agradable el encuentro fraterno que hemos tenido en Chipre durante mi visita del año pasado. Oremos por su descanso eterno de su alma. Dirijo un cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en especial al saludo a la comunidad vocacional del Seminario de Pordenone y su obispo, a la Escuela de Fútbol de Velante, la Asociación de Marinos de Taranto. Renuevo mi invitación a la oración por la martirizada Ucrania. Pidamos al Señor la paz para esta gente que sufre mucho y que sufre enormemente tanta crueldad.
por parte de los mercenarios que hacen la guerra. Mi pensamiento va al final, como de costumbre, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Junto con ella recordamos las iglesias en las cuales se recogen y se reúnen sus comunidades para celebrar los divinos misterios. Que la relación con su iglesia pueda ayudarles a cada uno a caminar en alegría, en el servicio del Evangelio y en el ofrecimiento de la oración y en el compartir de la caridad. A todos mi bendición. Y ahora entonemos todos juntos la oración del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que el Señor nombre sea bendito. Nuestro auxilio viene en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos, omnipotens Deus. Ahora recibamos toda la bendición del Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, estimados oyentes, concluye la audiencia general de este miércoles 9 de noviembre, en el cual el Santo Padre ha hecho un resumen de su viaje apostólico a Bahrein para participar en el foro de diálogo entre Oriente y Occidente, y asimismo el Santo Padre ha querido también visitar a la iglesia, a los cristianos que se encuentran en esta parte del Golfo Pérsico. En este momento el Papa Francisco saluda a todos los participantes en la audiencia general y de modo especial a algunos que vienen de Oriente. Recordemos sus palabras, que al concluir esta audiencia nos ha pedido oración por la martirizada Ucrania. Una vez más ha elevado su voz por ello, y sobre todo nos ha invitado a abrir la mente y el corazón para poder promover el diálogo, el encuentro y la fraternidad. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestro portal y de las redes sociales. Que tengan todos una buena continuación de semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les dejamos con estas imágenes desde la Plaza de San Pedro. Buen día.